Lo que dijo este niño en la boda sorprendió a la novia y a todos. Para saber el final de esta historia, te pido que comentes desde dónde la estás viendo, dejes un me gusta y te suscribas a nuestro canal. Dicho esto, vayamos a esta historia. Nunca logré escribir algo así, pero aún intento comprender qué pasó, y quizás desahogarme me ayude a respirar. Mi nombre no importa, pero fui el novio en aquella boda en la mansión Valenza. La boda que fue noticia por todo, menos por lo que debía. Me desperté ese día pensando que sería el comienzo de mi vida con la mujer que creía conocer. Estaba ansioso, por supuesto, pero también tranquilo, porque siempre imaginé a Melissa como una persona segura y estable, alguien un poco reservada. Recuerdo despertarme temprano, tomar un café que apenas tenía sabor y pasar la mañana intentando calmar los nervios. Nunca se me pasó por la cabeza que ese sería el día en que todo en lo que creía se derrumbaría ante mis ojos en cuestión de minutos. Era feliz, o perdí lo que era, y completamente ciego a cualquier señal que pudiera indicar lo que estaba a punto de suceder. La ceremonia comenzó hermosa, impecable, tal como todos sueñan. Las flores, las cámaras, las sonrisas. Parecía que todo era exactamente como debía ser. Recuerdo ver entrar a Melissa, tan elegante con ese vestido increíble, y sentir una extraña inquietud, como si por fin todo estuviera tomando forma en mi vida. Pero al acercarse, noté una tensión incomprensible en su rostro. Contuvo la respiración, evitó la mía como si estuviera intentando calcular algo todo el tiempo. En ese momento pensé que eran solo nerviosismo por la boda, algo normal. Temblaba por dentro, pero ahora, al recordarlo, esa mirada suya era casi un grito de auxilio, o quizás miedo a lo que estaba a punto de suceder, pero no tenía ni idea. Solo sostenía los anillos, pensando que estaba a punto de casarme con la mujer que amaba. Lo que realmente me destrozó fue ver la reacción de Melissa al encontrarse con la mirada del chico. Nunca había visto esa expresión en el rostro de alguien a quien creía conocer tan bien. Simplemente se quedó paralizada. No era una sorpresa común, no era shock, era pánico, pánico puro, de esos que te dejan la cara impálida al instante. Retrocedió 2 pasos, como si le hubieran disparado en el pecho. Oía a alguien detrás de mí susurrar, «Dios mío». Y fue la primera vez que sentí vergüenza delante de tanta gente. No porque hubiera hecho algo, sino porque, en ese instante, me di cuenta de que había una parte entera de la vida de Melissa que ni siquiera había tocado, y que esa parte venía a cobrar su merecido allí mismo, delante de mí, con todos mirando. Cuando el chico se acercó y le escribió, sentí que todo mi cuerpo se estremecía, no podía pestañear. Dijo eso, esa frase que aún resuena en mi cabeza cuando intento dormir. «Mamá, ¿por qué me dejaste ahí sola?» Su voz era tenue, como un regaño, pero atravesó toda la iglesia como un cuchillo. El ruido que siguió fue un caos inmediato, gente levantándose, alguien dejando caer una cámara, la madre de Melissa casi desmayándose. Yo seguía allí de pie, sosteniendo los anillos, como una idiota, mientras la novia que conocía parecía estar rogando que la tierra se abriera y se la tragara. Lo único que podía sentir era un calor que me subía al pecho, una mezcla de ira, incredulidad y una horrible sensación de que todo lo que había vivido con ella era una mentira muy bien construida. Mientras todos gritaban, yo solo podía mirarla, intentando comprender si era una especie de delirio colectivo, una broma cruel o algo que justificara lo absurdo de lo que estaba sucediendo. Pero la forma en que Melissa temblaba lo delataba todo. Era un miedo antiguo y visceral que no surgió por casualidad. Se llevó la mano a la boca como si intentara contener cualquier sonido, y sus ojos iban del chico a mí, desesperados, como buscando una salida imposible.
Sentí un placer inmediato, un nudo en el estómago tan fuerte que pensé que iba a vomitar allí mismo. Fue como si alguien me hubiera arrancado el aire. Poco a poco empecé a darme cuenta de que varias personas ya susurraban mi nombre, señalándome como el pobre idiota que estaba descubriendo su propia ruina en el altar. Clara se movía lentamente, todavía sujetando la mano del chico, y fue la primera vez que noté su expresión. No era satisfacción ni ira, era un peso, como si hubiera cargado con este secreto sola durante mucho tiempo y finalmente tuviera que soltarlo, sin importar las consecuencias. Se detuvo a unos metros de mí y dijo algo que ni siquiera pude registrar. Toda mi atención estaba en ese chico, que me miraba como si fuera una extraña entrometida en su historia. Y lo era. Eso es exactamente lo que era, una extraña en mi propia boda. Mi corazón latía tan rápido que mis manos comenzaron a sudar y el anillo se me resbaló de la palma. Rodó por el suelo y lo solté. Ya no tenía sentido aferrarme a nada. Solo cuando por fin logré mover las piernas, me di cuenta de que mi cuerpo estaba en modo de supervivencia. Di un paso hacia Melissa, no porque quisiera abrazarla ni entenderlo, sino porque necesitaba confirmar con mis propios ojos si realmente tendría el valor de negarlo. Pero ni siquiera estaba preparada. Simplemente negó con la cabeza, llorando de esa forma silenciosa que nunca le había visto. No era culpa. Era desesperación. Sentí que el suelo de la iglesia casi daba vueltas. Tenía el pecho caliente, pero las manos frías, como si me hubieran arrojado a un charco de hielo. Lo único que podía pensar era, ¿cuántas veces me miró a los ojos, sabiendo que esto existía? Abrí la boca para preguntar, pero no salió nada. Era como intentar respirar en una habitación, sin aire. Cuando por fin levanté la cara y miré a Clara, hizo algo que me destrozó aún más. Se disculpó. En voz baja, casi sin voz. Dijo que no quería que fuera así, pero que la mentira había ido demasiado lejos y que las personas adecuadas debían saberlo. No puedo responder. Una parte de mí quería gritarle, otra parte quería caer al suelo y desaparecer, y otra parte, la peor, sabía que tenía razón. Melissa solo lloraba, temblando, paralizada, incapaz de siquiera tocar al chico que seguía, mirándola con una mezcla de anhelo y abandono que me daba náuseas. Me palpitaba la cabeza, como si alguien golpeara repetidamente una puerta dentro. Solo quería despertar, pero era real. Todo era real. En algún momento, alguien intentó acercarse para preguntarme si estaba bien, pero simplemente no oía nada más que mi propia sangre latiendo con fuerza. Era como si todo ocurriera en una ceremonia nupcial. Voces distantes, rostros distorsionados, movimientos demasiado lentos. Lo único realmente claro era el llanto del chico, bajo, contenido, como si tuviera miedo de estar allí. Me destrozó por dentro de una forma inexplicable. No sabía exactamente quién era, cómo había llegado allí, ni quién lo había dejado en ese lugar en el que se encontraba. Pero una parte de mí comprendía que este chico cargaba con un abandono que no era su culpa. Y sin embargo, todo me cayó encima, como si el universo entero me dijera, no tenías ni idea de con quién te ibas a casar. Finalmente miré a Melissa, con la suficiente intensidad como para preguntarle algo, pero cuando nuestras miradas se cruzaron, me di cuenta de que no había respuesta posible que borrara lo que sentía. Era como mirar a una desconocida que había vivido toda su vida a mis espaldas, oculta, construida en silencio y miedo. Tenía la cara manchada de maquillaje y por un segundo sentí rabia, mucha rabia, pero mezclada con la amarga sensación de que nunca entendería la verdadera versión de la historia. Nunca, porque estaba tan conmocionada que parecía incapaz de siquiera formar una frase. Y en ese instante lo comprendí.
El matrimonio había terminado antes de empezar. No hubo discusión, no hubo explicación, no tuve oportunidad de arreglar nada. Solo un final seco, inmediato y violento. La última imagen que tengo de ese día es la de mí saliendo de la iglesia sin sentir las piernas. No recuerdo haber recogido mis cosas. No recuerdo quién intentó hablarme. No recuerdo la música, los fotógrafos ni nada de lo que vino después. Solo recuerdo el sonido de las puertas cerrándose tras mí y una sensación muy clara. Todo lo que había descubierto como cierto había terminado allí, sin previo aviso. Bajé las escaleras de la mansión con manos temblorosas y el estómago revuelto, como si estuviera a punto de desmayarme. El mundo seguía normal afuera, el sol, los autos, la gente viva. Pero dentro de mí sentía como si alguien lo hubiera apagado todo. No lloré, no podía. Fue como si la conmoción hubiera congelado cualquier emoción que pudiera haber tenido. Hasta el día de hoy desconozco toda la historia. No sé por qué escondió a ese chico. No sé exactamente quién es en su vida y, sinceramente, no sé si quiero descubrirlo. Nunca volví a hablar con Melissa, nunca recibí una explicación, nada. Fue como si se hubiera evaporado de mi vida en el mismo instante en que el chico la llamó mamá. A veces todavía me despierto recordando su expresión, ese pánico puro, y siento una opresión en el pecho que me acompaña durante horas. Es extraño pensar que estoy tan cerca de construir una vida con alguien a quien nunca conocí realmente. Y quizás lo más cruel de todo es precisamente eso. La historia terminó de la forma más abrupta posible, sin respuestas, sin un cierre, sin nada, solo un enorme vacío que todavía intento comprender.